Hola a todos y bienvenidos a DigiSchool en español. Soy Gema, vuestra profesora de biología, y hoy voy a explicaros los niveles de organización más importantes del ser humano, que son el nivel celular, el nivel de órgano y el nivel de sistema o aparato. Las diferentes biomoléculas que forman nuestro organismo son capaces de organizarse entre sí, y esta organización permite que formen las células. Los organismos vivos, como los seres humanos u otros organismos superiores, están formados por una gran cantidad de células, es decir, se trata de organismos pluricelulares. Están formados por millones de células gracias a las cuales se forma nuestro organismo y las cuales ejercen una gran cantidad de funciones en el cuerpo humano. Así, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico es capaz de formar el material genético de las células y se encuentra principalmente en el núcleo de las mismas. Por otro lado, las proteínas, como por ejemplo la insulina o la glucosa, u otro tipo de biomoléculas, como por ejemplo los ácidos grasos, se combinan entre ellas y permiten así formar los orgánulos que encontramos dentro de cada una de las células y también la membrana que se encuentra en el exterior de estas células y que permite protegerla. Así, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la membrana plasmática, encontramos una gran cantidad de estas biomoléculas. Por ejemplo, podemos distinguir la bicapa lipídica, en la cual encontramos lípidos que se encuentran enfrentados entre sí. Además de la bicapa lipídica, también podemos encontrar diferentes tipos de proteínas que ayudan a la célula a mantenerse en contacto tanto con el interior del medio como con el exterior. Es decir, se trata de proteínas que permiten el transporte de sustancias al interior y al exterior de la célula. Por otro lado, también existen diferentes tipos de glúcidos que se encuentran integrados en la membrana plasmática y que junto con los lípidos de la membrana plasmática permiten el movimiento y la fluidez de esta membrana. Por otro lado, las células son capaces de combinarse entre sí, es decir, todas estas células junto con sus orgánulos son capaces de formar tejidos. Así, los tejidos están formados por un tipo de celular específico que contiene células que realizan todas la misma función. Y estas células se encuentran unidas entre sí las unas a otras y gracias a esta unión son capaces de formar los tejidos. Por ejemplo, esta es una representación gráfica de los tejidos, pero una imagen de microscopía de los tejidos nos dejaría ver este tipo de estructura, en la cual vemos los diferentes tipos de células que están empiladas entre sí. Estos tejidos, a su vez, se reorganizan entre sí y permiten que se generen los órganos. Así, por ejemplo, encontramos órganos como, por ejemplo, el estómago o el hígado, que permiten realizar importantes funciones al ser humano, pero que al ser un órgano único se encuentran formados únicamente por un tipo de tejido y, por tanto, por un tipo celular específico. Por último, estos órganos permiten que también se combinan entre sí, lo que permite que se generen diferentes sistemas y diferentes aparatos. Así, por ejemplo, el estómago, junto con los intestinos, tanto grueso como delgado, forman el sistema digestivo de nuestro organismo. Por último, si vemos esta organización del cuerpo un poco más globalmente, nos damos cuenta cómo esta organización tiene enormes consecuencias a nivel de nuestro planeta, es decir, a nivel de nuestra ecosfera. Así, por ejemplo, los átomos son capaces de combinarse entre sí. Estos bioelementos, es decir, los átomos de la materia viva, forman las moléculas, las cuales son capaces de formar las células que se combinan formando tejidos. Estos tejidos dan así lugar a los huesos, por ejemplo, u a otro tipo de órganos de los organismos, los cuales forman sistemas completos, como por ejemplo el sistema óseo. Estos sistemas permiten generar el organismo entero, como por ejemplo el caso de un lobo, que forma un organismo con todos sus órganos y con todos sus tejidos. El lobo se puede relacionar con lobos tanto de su familia como con lobos o con otro tipo de organismos o árboles o diferentes elementos de su entorno para formar una comunidad. Y así esta comunidad, en interacción con otros elementos inertes como pueden ser las montañas o las piedras, permiten formar un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas es lo que conocemos como ecosfera.
Espero que esta videoclase os haya sido muy útil. Si necesitáis más información acerca de la organización del cuerpo humano y de los diferentes niveles organizativos, podéis consultar nuestras fichas o nuestras videoclases en nuestro sitio web. Espero veros muy pronto en DigiSchool.